Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Psicotox. En esta ocasión vamos a conversar con respecto al tema enfrentando el miedo. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Les regalo esta pregunta para la reflexión. Fíjense qué importante es estas pausas para reconocer cuáles son nuestros miedos. Estamos de acuerdo que es una oportunidad para incrementar nuestro autoconocimiento. ¿Cuántos de nosotros a veces pues permitimos, ¿verdad?, que los miedos nos paralicen? Recordemos que a los miedos les gusta mucho robar sueños. ¡Qué impresionante! Entonces, en esta oportunidad vamos a conversar con respecto a qué es esta emoción. En realidad, el miedo lo podemos definir como un sentimiento primitivo que ha acompañado al ser humano pues prácticamente toda su vida, porque forma parte del crecimiento, es un sentimiento y también es una emoción, ¿no? La emoción del miedo pues se puede identificar cuando, por ejemplo, observamos sudor en nuestras manos, palpitaciones, ¿no?, taquicardia. Algunas personas también cuando se sienten con esta emoción del miedo, ¿no?, empiezan a temblar, algunos les duele la cabeza, ¿no?, sudoración. Es como esta situación de separa la respiración a ratos. Esto es la emoción que se identifica con todos los componentes fisiológicos y físicos, ¿no?, las sensaciones. Y el sentimiento es justo cuando nos atrevemos a darle una definición, ¿no?, o una razón. Tengo miedo a, y entonces surge nuestra interpretación. Es cuando entonces se convierte en el sentimiento del miedo, ¿cierto? Todos tenemos miedo en algún momento, ¿no? Nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. El miedo, en dosis adecuadas, por supuesto que nos protege, nos pone a salvo, hace que nos contactemos con los recursos necesarios para protegernos, para ponernos a salvo, ¿cierto? Sin embargo, cuando permitimos que este miedo llegue a grados en donde nos paraliza, ya nos impide hacer nuestras actividades o atrevernos a hacer ciertas cosas que son necesarias para nuestro crecimiento, entonces ahí ya es un miedo patológico que nos está paralizando, nos impide vivir. Los miedos se pueden caracterizar porque pues definitivamente tiene que ver con nuestra historia personal y podemos tener diferentes tipos de miedo, ¿no?, dependiendo de nuestras experiencias previas. Miedo a la pobreza, algunas personas, miedo al rechazo, pero también miedo al éxito, miedo a hacer el ridículo, miedo al compromiso, miedo a los cambios, miedo a la pobreza, miedo a la vejez, a las enfermedades, a la oscuridad, a esta situación de tener responsabilidades, a la intimidad, a exponerse al público, miedo a la separación, miedo a la muerte. Si se fijan, los miedos pues pueden ser diversos dependiendo de nuestra historia personal y nuestro contacto con ellos en la historia de nuestra vida. Voy a proponerles algunas situaciones y oportunidades que nos permiten identificarlos, ¿no? ¿Qué necesito para gestionar mis miedos? Lo primero es tomar conciencia de mi manera de reaccionar, ¿no? ¿Cómo reacciono en esto que les explicaba de la emoción ante el miedo, ¿no? Lo segundo es tomar conciencia de mi comportamiento evitativo, ¿no? Escribir, a lo mejor para contactarlo, cómo son mis comportamientos ante el miedo, me interrumpen o me permiten fluir estos comportamientos. El número 3 es evitar juzgarme en esto de los miedos, porque a veces somos nuestro peor juez, ¿no? Entonces nos autocalificamos poniéndonos etiquetas de miedosa, de cobarde, de siempre me pasa lo mismo, no vas a poder con esto. Entonces es importante parar a este juez acusador que tenemos dentro, hacerlo consciente
y ver qué es lo que me ocurre. Puedo escribir dándome algunas oportunidades para hacerlo en estos saltos del camino e identificarlo. La siguiente es intentar checar, ¿no? Preguntarme qué es lo peor que podría pasar si me atrevo a hacer esto, ¿no? ¿Cuáles serían las circunstancias que rodean estas oportunidades que tanto miedo me dan? Y entonces ensayar respuestas positivas, ensayar situaciones favorables con las que sí me puedo conectar y que también estén en el abanico de posibilidades, ¿no? Porque generalmente nos conectamos con lo negativo, con lo peor que pudiera pasar. Pero ¿qué ocurre si empiezo a entrenar a mi cerebro para que se conecte con lo mejor que podría pasar? Y entonces aquí les invito a que cambiemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor que me podría pasar si me atrevo a hacer esto, ¿no? La siguiente es dar espacio a esta ansiedad, buscar recursos corporales, emocionales que yo tengo, con los que me pueda enfrentar a mis miedos, ¿no? Revisando un momento en mi historia personal, recordar qué hice, qué recursos utilicé en aquel momento con aquella circunstancia que me daba miedo, porque eso me permite conocer estas herramientas con las que ya cuento y validar estos recursos que ya son míos y necesito contactar con ellos o también crear algunos nuevos, ¿no? Es importante también cuando sienta miedo, empezar a respirar, ¿no? Conectarme con la respiración, inhalar y exhalar, que sabemos que nos contacta con la tranquilidad y recordemos que nosotros somos responsables de construir nuestra paz. Número 2, también podemos empezar a desidentificarnos con los argumentos que alimentan mi miedo, ¿no? Les decía, escribir, confrontar esas circunstancias, retarlas, ver si realmente están conectadas con el aquí y ahora o son situaciones pasadas o tal vez situaciones futuras con las que me estoy conectando que todavía ni siquiera pasan, ¿no? Cuando tenemos miedo, generalmente son situaciones del futuro, ¿no? Aunque en algunos momentos pueden ser situaciones del pasado. Por ejemplo, si me ha ido mal en mi historia de mis parejas, por ejemplo, de mis relaciones, pues puedo conectar con un miedo pasado, ¿no? Que también se conecta con mi miedo futuro a una nueva relación. Entonces, esto me puede ayudar a desmenuzar y a ponerlo en su justa dimensión, la causa de mi miedo. La siguiente es dar un espacio a lo que estoy sintiendo, ¿no? Poder darle la bienvenida a ese miedo. Es como alguna vez una consultante me decía, me da mucho miedo a manejar, Yolanda, pero ¿sabes lo que hago ahora? Lo pongo el miedo en el asiento del copiloto, le pongo el cinturón de seguridad y con todo y él me pongo a manejar. Despacio, inhalo, exhalo, empiezo a identificar qué pensamientos vienen, qué ideas, pero yo sigo retando este miedo, avanzando y avanzando poco a poco, ¿no? La siguiente es recordar, ¿no?, que todos tenemos esta situación de miedo a diferentes cosas, a diferentes circunstancias, y puedo identificar cuáles son estas situaciones temidas, con qué se están conectando, cómo puedo gestionar identificando estos recursos para que el miedo entonces no me paralice. Es muy importante entonces conectar con estas posibilidades de solucionar y enfrentar este miedo. Recordemos, no se equivoca el hombre que ensaya diferentes caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa. Nos veremos entonces la próxima vez en una sesión más de Psicotalks. Me gustaría que me dejen sus comentarios, qué otros temas les gustaría que toquemos. Que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.